A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos acompaña Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampas Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental y canales de televisión de cable, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV. También estamos en las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, tenemos nuevo ministro de Salud. Es el señor César Vázquez Sánchez, que tiene pues una relación arraigada con Alianza para el Progreso. Ha sido congresista, ha sido militante, ha postulado varias veces para ser alcalde de Cajamarca por APP, también ha postulado para ser gobernador, ¿no? Y nosotros aquí en Radio Santa Rosa también lo conocemos por ser un defensor acérrimo del señor general que se robaba la gasolina, del general Donaire. Nosotros en el archivo del 8 de febrero del año 2019 tenemos un recuerdo bárbaro de la presencia del, en ese momento, congresista César Vázquez en este estudio. Y también tiene una denuncia por tráfico de influencia agravada, y es vinculado a una asociación, una organización criminal. Esta denuncia la hizo la señora Zoraida Ábalos, que luego fue blindada por el Congreso de la República y no llegó a más. Así pasó y se archivó todo, pero tiene una denuncia por estar implicado pues en una organización criminal. Este señor ha sido pues elegido por la señora Boluarte el día de ayer como ministro de Salud. No sabemos si el remedio va a salir peor que la enfermedad, pero bueno, y este es el señor que tiene que afrontar el tema del dengue, que todavía está muy fuerte en nuestra patria. Por otro lado, tenemos que el Tribunal Constitucional se pronunció el día de ayer. El Tribunal Constitucional el día de ayer prácticamente nos ha dicho que ya no se podrá cerrar el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se refirió el tribunal a la cuestión de confianza y ha dicho que la denegatoria fáctica es contraria a la Constitución. O sea, el tribunal pues está hecho a medida del Congreso de la República y le ha dado toda la razón y un poquito más al Congreso de la República. Así es que ese es el panorama como el que nos levantamos hoy, y pues Rosa María nos va a analizar el detalle. Sobre todo, ayer Rosa María recordaba al general Donaire, defendido por el señor César Vázquez, 8 de febrero del año 2019, aquí. Una entrevista que tiene que verla usted porque es deliciosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. En efecto, vamos a hablar de esa entrevista que yo ya había olvidado, y gracias a nuestra audiencia, que siempre nos recuerda nuestro trabajo, bueno, la hemos rescatado
Y ahora les voy a comentar qué nos decía el actual ministro de Salud cuando le preguntábamos por su defensa del entonces condenado, y todavía condenado, general César Donaire. Pero primero vamos con los auspiciadores y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y, por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece acá, debajo mío, debajo de mi barbilla. Captúrenlo y nos pueden hacer una donación a través de las billeteras electrónicas que hay en el país. No importa cuál tenga usted, estamos en todas. Captura el QR y nos puede hacer una donación. Y si no tiene billetera electrónica, no tiene YAP, no tiene PLIN, tiene tarjeta de crédito desde cualquier punto del mundo, nos puede enviar una donación a través del sistema PayPal, que es muy rápido, muy seguro, llega de todas maneras. Las instrucciones están en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Recuerden que somos una asociación sin fines de lucro, somos una radio pastoral y vivimos de la caridad pública. Así que muchísimas gracias por su ayuda. Y bueno, Abel, empecemos entonces pues por el ministro de Salud, el señor César Vázquez. Ayer discutíamos de la importancia que tenía que el gobierno seleccionara a un experto en salud pública, a una persona con credenciales en materia de control de epidemias, con amplia experiencia, digamos, en el manejo particularmente del dengue, porque es la epidemia que estamos enfrentando como país, un país que tiene experiencia en manejo del dengue. El dengue no es una enfermedad que ha salido, ¿no es cierto?, este verano. Hay 30, 40 años de manejo de dengue en el Perú, hay experiencias, hay trabajo, en fin. Estamos enfrentando la peor epidemia de dengue por muchas razones, entre ellas porque no se hizo caso de las advertencias que dieron en abril, en marzo y abril, numerosos profesionales que decían, si no se hace algo rápido, viene una epidemia de dengue feroz. Por las condiciones climáticas no se hizo lo que se tenía que hacer. Hoy me he enterado que la ministra de Salud saliente ni siquiera se tomó el trabajo de comprar pruebas rápidas para la detección de dengue. Porque eso, ¿qué hace? Ayuda a identificar enfermos que no tienen mayores síntomas, pero a los cuales el mosquito les pica, ¿no es cierto?, y se lleva la enfermedad a otro paciente sano al cual también pica. Y de repente a ese, al segundo, sí le da el dengue grave. Pero el primero no sabía que tenía dengue. No sabía, porque los síntomas fueron, en su caso particular, muy menores. Esa es la situación actual. Lunes, ¿no es cierto?, empezado este programa, yo decía, qué raro que no hayan nombrado un ministro. La ministra anunció jueves en la noche, viernes, sábado, domingo. Bueno, ayer lunes juramentó un ex congresista de APP. El señor César Vázquez es un ex congresista de APP, que se hizo famoso por sus encarnizadas defensas de el señor Acuña, por ser candidato de APP hasta el año pasado, a gobernador de Cajamarca, a alcalde de Chota, y porque durante su gestión como congresista de la República, gestión que termina el 2019 cuando se disuelve el Congreso, resultó involucrado en el caso Los Temerarios del Norte, un caso en el cual la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, lo denunció con otros 5 congresistas, donde estaba Javier Velázquez Quesquén, Carlos Brus, por tráfico de influencias y negociación incompatible. En el caso particular de este señor, por un expediente que involucraba, ahí está el antiguo tuit del Ministerio Público, eso es un tuit del 2021,
En ese caso se investigaba, el fiscal que investigaba era el que fue luego ministro del Interior, Carrasco, ¿se acuerdan Juan Carrasco? Bueno, ¿y de qué se trata este caso? Se trata de la típica modalidad de triangulación entre alcalde, constructor y congresista. Como el caso de Lucerita León, el mismo. ¿Pero qué hizo el Congreso? Archivó todo. Justo cuando estábamos en el cambio de mando, le archivaron todo. Muy bien. Pero no es la única imputación. Ayer la República ha sacado un rosario de imputaciones. Hay de todo, peculado, fraude procesal, siendo médico, ¿no? Todo archivado, todo sobreseído. ¡Qué suerte! Nosotros encontramos una entrevista realizada, Abel, febrero del año 2017, ¿verdad? Si no nos equivocamos, Abel debe tener la fecha exacta. Muy bien. ¿Y qué pasaba en ese momento? La bancada de Alianza para el Progreso, conjuntamente con Fuerza Popular, que era mayoritaria en el Congreso, en ese Congreso, habían reclutado, digamos, a Donaire para que votara con ellos en Fuerza Popular. Ahí está. Donaire había sido condenado por robar gasolina. ¿Ok? El Congreso tenía que levantarle la inmunidad para que cumpla su condena. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra y no le levantaron la inmunidad. Y en esa entrevista, el señor César Vázquez, congresista de la República, justifica que al señor Donaire no se le levante la inmunidad, porque tenía diabetes, porque estaba viejito, porque la diabetes de adulto, yo le explicaba que la diabetes de adulto la tenemos millones de peruanos y millones de personas en el mundo, y muchas en la cárcel probablemente. E insistía en que no era encubrimiento, pero por supuesto que era encubrimiento. Él quería una segunda sentencia. Es increíble la entrevista. Al final, obviamente, la sentencia del señor Donaire, ¿no es cierto?, en doble instancia fue ratificada. ¿Y qué hizo Donaire? Se dio a la fuga. A la fuga. Y la policía lo atrapa estando prófugo de la justicia, medio disfrazado. Y está preso. Ese es nuestro nuevo ministro de Salud, el que va a luchar contra el dengue. No sé qué favores le debe Dina Boluarte a Acuña. Yo no le debería ningún favor a Acuña, la verdad, porque Acuña no paga. Yo no tendría, no paga, de verdad. Pregúntenle a Vizcarra. Pregúntenle a Vizcarra. A la hora de la hora, sus votos no son confiables, por decirlo de alguna manera. Pueden preguntarle a Pedro Cateriano, a Martín Vizcarra. O sea, la palabra política de César Acuña está bastante devaluada, ¿no? ¿Qué le habrá prometido a Dina Boluarte? No lo sabemos. Pero es un cuadro del partido Alianza para el Progreso. Ha pedido licencia, ha dicho. Qué gusto. Ha sido también asesor en el Congreso, señor César Vázquez. También. De APP. De la segunda vicepresidencia. Hasta hace poco. Esos son sus méritos y credenciales. No había nadie más en todo el Perú, en serio, luego de buscar durante 4 días. Esto es lo mejor que la ciencia y la academia peruana pueden ofrecer para combatir el dengue. O este gobierno no está tomando en serio la epidemia. Molesto por tener que sacar a su sacrificada ministra, que ha hecho un trabajo increíble, inmejorable, estupendo. Ponen a alguien
que es un cuadro político de APP. El único requisito que cumple es ser médico. ¿Saben qué pasa? Que este tipo de decisiones sanitarias le da la misma impresión a la ciudadanía que teníamos en la pandemia, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Cada uno se cuida, ¿no? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, porque del Estado no puedes esperar seriedad, no puedes esperar un servicio de calidad, no puedes esperar políticas públicas racionales. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Entonces tú mismo fumigas, tú mismo abates, tú mismo te administras tu paracetamol, tú mismo te pones tu mosquitero y aguantas a que te den los 4 tipos de dengue que te pueden dar y sales adelante. Ese es el mensaje. ¿Cuánto hemos hablado ayer de las campañas de comunicación, de las campañas de trabajo comunitario? ¿Cuánto hemos hablado ayer de explicar que para esto no hay medicación, no hay antibióticos, que no hay una pastillita mágica que te saca la enfermedad? O sea, de nuevo, es un virus. Con este ministro está bien difícil, la verdad, la verdad. Pero vamos a ver qué dice el doctor Ed Málaga. Va a estar con nosotros en un momento para hablar de sus expectativas sobre la situación. Él escribió una extensa comunicación pidiéndole a la ministra de Salud que renuncie porque no tenía las capacidades para manejar una epidemia de la magnitud de la que estaba manejándose ya en el Perú. Vamos a ver qué le parece este nombramiento. La verdad, a mí me sorprende muchísimo. Es un político más que un médico. Ha dedicado sus últimos años a la política más que a la medicina. Y trabajando de asesor en el Congreso, no creo que haya trabajado en, ¿no es cierto?, la implementación de políticas sanitarias en ninguna parte del Perú. Y ese es nuestro nuevo ministro de Salud. La verdad, como dicen los médicos, peor es el remedio que la enfermedad. Digo yo, vamos a ver. De repente la vida nos da sorpresas, ¿no? Ojalá, pero no lo creo, la verdad. Muy bien, ¿qué más tenemos en agenda? Keiko Fujimori. Bueno, ayer se ha comentado todo el día la versión 4.0 de Kenji. ¿Por qué? De Kenji, de Keiko. ¿Por qué versión 4.0? Porque, bueno, es la 4ª vez que postula, ¿no? Entonces, podría ser que le vaya mejor. Yo ayer mencionaba a Lula, hoy día en la mañana Augusto Álvarez también lo menciona y cita otros casos latinoamericanos. Y ella dice, bueno, si no le gano a nadie, entonces ¿qué les importa que postule? Total, si no le gano un panetón, postulo contra el panetón. Pero lo cierto es que su presencia mediática el fin de semana ha dejado descolocados varios asuntos, ¿no? El primero es la bicameralidad. Keiko Fujimori ha señalado que el Congreso no tiene credibilidad, creo que fue la palabra, no, competencia no dijo, no tiene eh, Legitimidad. legitimidad, no era credibilidad, legitimidad para una reforma tan importante. El problema es que es su bancada la que la promovió, con su presidente de comisión o de constitución, que es Hernando Guerra García. Él ha sido el promotor, él presenta el proyecto, él lo cuelga a las 5 de la tarde para que lo voten a las 7 de la noche, o sea, y el señor Galarreta ahí revela que hace meses que están trabajando en un consenso para sacar adelante la bicameralidad, pero que ya no van a ser cuestión de Estado. Es algo así como, esto era para ustedes, ¿ah? ¿No quieren? Bueno. Y Keiko Fujimori diciendo que el Congreso no tiene legitimidad para hacer esa reforma. Bueno, si el Congreso no tiene legitimidad, entonces ¿quién la tiene? ¿Una asamblea constituyente? No creo, ¿no? No creo. Primer asunto que deja a todos un poco descolocados.
Segundo asunto, su lanzamiento, ¿no? Ella ya lo anunció, va a lanzarse a unas elecciones futuras, sin fecha que no sea la del 2026. Pero ella no dice 2026, en el futuro. Y ese futuro puede estar mucho más cerca. Si se elige a un presidente del Congreso, no del Fujimorismo, pero cercano al Fujimorismo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Keiko Fujimori ve abiertas sus posibilidades de colocar a esa persona como presidente del Perú y que esa persona garantice un proceso electoral anticipado, no para el 2026, sino para el 2025, fines de 2024 tal vez. Ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Es decir, las elecciones no serían obviamente este año, ni se convocarían este año, pero tal vez sí se convocarían el próximo año, controlando quién es el presidente del Congreso para que éste asuma la presidencia del Perú. Parece un plan más sólido, cambiando a los titulares de los organismos electorales también. De todo esto conversamos ayer con José Alejandro Godoy. Pero esto implica que a Dina Boluarte, digamos, le están tirando la puerta en la cara, ¿no? Y Dina Boluarte, en el instante en que deje de ser presidente, va a tener que responder por 49 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales del Perú, en conjunto con los ministros que apoyaron y gestionaron esas medidas. Dina Boluarte debe andar muy preocupada por haberse lanzado con dos frases que la van a acompañar por mucho tiempo. La primera es, la semana pasada, ¿cuántos muertos más quiere? Y la segunda es, ese tema está cerrado, nos quedamos hasta el 2026. Es posible que en una lectura política, Keiko Fujimori y su entorno se den cuenta de que no es sostenible por mucho tiempo un país donde 4 de cada 5 peruanos quieren un adelanto de elecciones, quiere que se vaya este Congreso y quiere que se vaya esta presidenta. Ese consenso amplísimo, tarde o temprano se va a manifestar. Y si no se manifiesta en las calles, se va a manifestar en el voto. Y esa manifestación en el voto va a ser durísima para Perú Libre, para Fuerza Popular y probablemente para todos los partidos que están hoy en el Congreso. Durísima. Lo que yo sí creo que esta vez, si la gente no se manifiesta a través de los pies, es decir, no marcha, sí se va a manifestar a través del voto. Y probablemente pasemos nuevamente una segunda vuelta con dos candidatos enanos, con poquísimo arrastre, ante el desengaño, ante la defraudación, ¿no es cierto? El sentirse absolutamente traicionados por los políticos que tenemos. Eso es lo que están aquilatando para ver si se mueven más rápido o no. De ahí el lanzamiento de este nuevo producto, Keikoff 4.0, ¿no es cierto? Un nuevo envase para el mismo contenido, pero es un nuevo envase. Y como ustedes se dan cuenta, trata de empatizar con la gente. No, la bicameralidad no, este Congreso no es legítimo. Este Congreso, la bancada con más número de personas es la suya. O yo sí voy a postular. Yo dije que no iba a postular en un contexto de elecciones adelantadas, pero a futuro, claro que sí. O yo tengo todavía mis dudas sobre el fraude. He aceptado los resultados, pero no me han dejado litigar, es lo que ha dicho. No se ha querido analizar. Eso es una mentira brutal.
Y luego, en la conversación con Mávila Huertas, también dice algo que es falso, que no tiene nada que ver con un fraude electoral, que es el caso de los muertos de Reniec. En efecto, 2 meses antes de las elecciones se descubrió que en el SINADEF la clave, ¿no es cierto?, era el nombre del médico y la contraseña era su número de DNI o su número de colegiatura, lo cual era muy fácil de obtener en la página web del colegio médico. Y hubo un montón de graciositos que se pusieron a hacer bromas y a matar gente famosa, ¿no? Para probar que el sistema tenía un problema. El tema de las contraseñas y los usuarios se cambió y la discusión era si RENIEC tenía o no una adecuada supervisión de cada uno de los registros del SINADEF. Pero eso no tiene nada que ver con un fraude. Y lo presentó como si tuviera que ver con un fraude. El fraudismo es un asunto muy serio en América Latina. Muy serio porque cuesta vidas. Porque enerva una sociedad, agria una sociedad. Si yo creo que me han robado mi voto, yo no voy a querer ser parte de esa democracia. Y lo creo porque mi líder político me lo dice. Y lo acepto sin mayor prueba. Del otro lado, si yo veo que hay un líder político que me quiere robar mi voto y va a hacer todo lo posible por no reconocer mi voto, ese desprecio, yo no lo voy a tolerar. De ahí que el fraudismo es un cáncer, destruye la democracia. Porque la esencia de la democracia es que yo acepto que solo uno va a ganar y todos los demás vamos a perder. Pero, como hay alternancia, pasado el plazo, puedo volver a concursar. Y por lo tanto, como puedo volver a concursar, tengo la posibilidad de ganar de nuevo. Y si no gano, acepto y me voy a la siguiente vez. Pero lo que no puede ser es que, como no gano la segunda, me da pataleta, decido liquidar al gobierno que tengo al frente, y como no gano a la tercera, denuncio un fraude que no existe más que en tu imaginación. Y al cual arrastras a muchas personas que de buena fe te pueden haber seguido y las arrastras de una manera espantosa, porque hay que decirlo algo, la gente tiende a ser muy orgullosa, ¿no? Y a no aceptar sus errores y no decir me equivoqué. Y si el líder político no dice me equivoqué, sus seguidores no van a decir me equivoqué. Y el daño permanece. Hay otro factor que está en juego también en el caso de Keiko Fujimori, que no es menor, que es el inicio del juicio oral por las donaciones de campaña. Yo sí creo que en ese proceso Keiko Fujimori debería salir absuelta, lo he dicho desde el primer día, porque las donaciones de campaña no eran delito. Y eso puede fortalecerla. Pero por el otro lado, hay también mucho temor de que sea condenada. Y como hay mucho temor de que sea condenada, pues tenerla de candidata presidencial es a lo Trump una idea que se baraja también, y por eso el interés en adelantar un tanto el proceso. Porque si Keiko Fujimori resulta condenada en ese proceso, pero ya ha sido elegida presidenta de la República, no tendrá que cumplir su condena. Como ven, son varios temas en juego. Y eso es lo que se está moviendo en este momento a toda velocidad. Desde la izquierda ya salieron a decir que Keiko Fujimori quiere elecciones, por supuesto. Muy bien, 8:30. ¿Qué más tenemos? El Tribunal Constitucional. Ajá. 2 minutos para decirles algo. Lo que resuelva este Tribunal Constitucional ya es jurídicamente irrelevante. Va a ser exactamente lo que quiere el Congreso. ¿Qué ha hecho? Hoy día me ha hecho reír Marcos Cifuentes porque ha dicho algo que es verdad, pero lo ha hecho de una forma muy graciosa. Fácticamente ha derogado la cuestión de confianza en el Tribunal Constitucional. Fácticamente ya no existe.
Ya no existen. De verdad. Son tan tributarios del Congreso que ya no existen. ¿Cuál es la historia? El 24 de noviembre pasado, recuerden ustedes que Aníbal Torres renuncia al Consejo de Ministros, pero hay un acta del Consejo de Ministros y a través de esa acta presentan una acción ante el TC diciendo que el Congreso de la República les ha negado la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza que presenta el señor Aníbal Torres no se la recibe ni siquiera la mesa directiva. Se rechaza de plano. No se vota nunca en el pleno. Pero él dice que eso es una denegación fáctica, lo cual no es lo mismo que pasó con Vizcarra. Una y otra vez lo hemos explicado, y hay una resolución del tribunal del año 19 que establece que eso no fue lo que pasó cuando se disolvió el Congreso en el año 2019, perdón, 2019. En septiembre de 2019 se disuelve el Congreso porque sí se vota. Se vota la cuestión previa que plantea Indira Wilca para que se discuta primero el proyecto de ley para establecer un concurso público para elegir a miembros del TC. Salvador del Solar hace confianza sobre un proyecto de ley. Indira Wilca pide que se vote primero y el Congreso vota no. Vota, el Pleno del Congreso vota no, mayoritariamente no. Y no solamente eso, ustedes recordarán al señor Becerril parado afuera diciendo, ya votamos pues, ahora que nos disuelvan. Hubo una votación. En el caso de Aníbal Torres no hubo ninguna votación. Por razones formales se rechazó la cuestión de confianza de plano. ¿Ok? Y porque además, hay que decir algo más, el TC ya se había pronunciado sobre un proyecto de ley inconstitucional, ¿eh? Que Patricia Juárez promueve que el Congreso saca la votación a favor. Obviamente es inconstitucional porque están modificando la cuestión de confianza por ley están modificando la Constitución, y esa aberración la valida el Tribunal Constitucional recientemente, en ese momento nombrado por el mismo Congreso. ¿Para qué? Para que sea imposible que haya cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque dos delegaciones de confianza disuelven el Congreso. Ya no se les ha ocurrido en el Congreso cosa más genial que abolir la cuestión de confianza sin tener los 87 votos para modificar la Constitución. Y eso lo valida el TC. ¿Qué ha hecho ayer el TC? Le ha dicho al señor Aníbal Torres, no, eso no existe. Eso no existe, negación fáctica no existe, y además está claro, dice, que un primer ministro puede hacer cuestión de confianza, le puede dar la confianza, pero no permitirle hacer lo que está pidiendo. ¿Qué? En la práctica la han derogado. ¿Ya? Esa es la verdad. Es decir, en este momento en nuestra Constitución es imposible disolver el Congreso. Es todo un trabajo, ¿eh? Que arranca el primer día del año 2021. Perdón, el primer día de agosto de la legislatura del 2021. Lo único que quiere el Congreso es no ser disuelto. Nada más. Todo lo demás es irrelevante. Salvo el poder, todo es ilusión. Como dirían los marxistas. Entonces, todo es irrelevante salvo mantenerse en el poder. Y el TC, nombrado por este Congreso, bajo ciertas condiciones, ha respondido a esas condiciones. El Congreso es inamovible. Eso es todo. Vamos a pasar una etapa de oscuridad constitucional que va a durar 5 años. Ya ha durado medio año, un poquito más, me parece. Sí. Y los 4 que restan se van a pasar más o menos rápido, espero, porque este Tribunal Constitucional, de constitucional, no tiene nada. Y a las pruebas me remito. Es un Tribunal Constitucional que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto. No en la legislatura presente, sino en la siguiente. Dice que tienen iniciativa de gasto contra el texto expreso de la Constitución.
Ya pues, o sea, ya, el resto es silencio, ¿no? Permite que el Congreso, mediante ley, modifique el sentido de una institución que está en la Constitución para evitar su funcionamiento. No permite que se establezcan concursos públicos para elegir el defensor del pueblo, sino que se elija a dedo. Cada partido propone el suyo y negocia la cuota. Keiko Fujimori dice que todo bien con Perú Libre, ¿eh? El Fujimorismo eligió al abogado personal de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo. ¿Ok? Todo eso lo permite el Tribunal Constitucional. Entonces, pues, ¿de qué sirve este Tribunal Constitucional? De nada. ¿Qué prestigio tienen sus resoluciones? Ninguno. Son el hazmerreír del mundo. De que el mundo jurídico ya, dan risa. Dan pena, ¿no? Porque finalmente estarían ahí para defender la constitucionalidad, pero no la van a defender nunca. Responden a un arreglo parlamentario. Si no, no hubieran sido elegidos. Así están las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la agenda, Abel? Creo que ya repasaste todas las últimas Todo, nuestro noticias. ministro de Salud, las actuaciones de Keiko Fujimori y, por supuesto, el El TC. Yo de TC. verdad no lo iba ni mencionar, ¿ah? Pues ya es irrelevante. Jurídicamente les digo, ¿ah? Es irrelevante. O sea, un Congreso que valida ataques directos a la Constitución, ¿de qué no sirve de nada? O sea, el TC está para validar todas las actuaciones inconstitucionales del Congreso. Para eso está. Y no es un tema de caviar, ¿no? Es un tema de leer la Constitución. A ver, lean. Los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, ¿ya? El TC dice que sí tiene iniciativa de gasto. La Constitución solo puede ser modificada con 87 votos en 2 legislaturas. Nada más. Por ley modifico la Constitución de confianza. Ojo, era la 4ª vez que trataban de modificar la cuestión de confianza. Ah, claro, desde el Congreso de Rosa Bartra. La primera vez, Galarreta y Mauricio Müller hacen un proyecto para, por resolución legislativa, modificar el reglamento del Congreso e indirectamente la cuestión de confianza. ¿Qué pasó? 7-0. El Tribunal Constitucional les dijo que eso era inconstitucional. Primer round. Segundo round. Modificaron la cuestión de confianza de contrabando en la reforma para votar la bicameralidad. Y no se podía votar por la bicameralidad, porque Rosa Bartra metió de contrabando una modificación sustancial de la cuestión de confianza para que no tuviera efecto. Van 2. No votamos a favor. Se perdió la bicameralidad por la desesperación del Congreso de modificar la cuestión de confianza. Ahí nomás van 2. 3. La acción competencial que interpone Pedro Lachea. La pierden, porque el TC, que era independiente en ese entonces, dice 4-3, sí es válido lo que ha hecho el presidente de la República. 3. Y obviamente la 4ª vino con Patricia Juárez. A la 4ª aprueban una norma manifiestamente inconstitucional. El Ejecutivo la observa, regresa al Congreso, la aprueban por insistencia y habían logrado tener un nuevo TC, la mandan al TC, el Ejecutivo la denuncia por inconstitucional al TC y el TC la valida. A la 4ª. Entonces lo que estamos viendo lo de ayer, ya es la 5ª, pues, ya es la derivada de la derivada. Lo único que ha hecho el Congreso, la bancada fujimorista a la cabeza, desde Galarreta, Rosa Bartra, Nano Guerra García, Patricia Juárez, es tratar de impedir a como de lugar que se apliquen cuestiones de confianza para lograr la disolución del Congreso. Y han tenido éxito. A eso se han dedicado. A ninguna otra cosa.
No es que la cuestión de confianza no necesitaría regulación, que la necesita, pero un Congreso adverso necesita un mecanismo de escape, como el que estamos viendo en este momento en Ecuador, como el que tiene Paraguay, o como el que tiene el presidencialismo norteamericano, que tiene una renovación a la mitad de mandato. Pero un Congreso adverso al Ejecutivo necesita renovarse. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que tiene que tener el poder siempre de cambiar una situación de conflicto. No han aprendido nada. Años explicando esto, no han aprendido nada. En fin. 8:41 ya está Ed Málaga esperándonos para hablar de la situación del dengue y para hablar de nuestro nuevo ministro. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Así es, Rosa María, nos vamos a la pausa y volvemos con el congresista Ed Málaga. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el congresista Ed Málaga Trillo. Rosa María, adelante. Así es, Ed Málaga tiene una agenda cultural importante, está en Ica en este momento, vamos a hablar de eso después, pero queríamos empezar porque él mandó una extensa carta, muy, digamos, argumentada, a la ministra de Salud sobre las razones por las cuales tenía que renunciar. Y creo que esas razones persisten aún por el nuevo nombramiento del ministro. Y quería que yo primero explique al público cuáles son las razones por las cuales en este momento el Perú necesita el mejor ministro de Salud posible, del que se pueda encontrar, ¿no es cierto? Y por qué este ministro de Salud, el que tenemos hoy, esta mañana, no es necesariamente esa persona. Entonces empecemos primero explicando cuál es el estado de la situación de lo que está pasando con el dengue en el Perú. Gracias, Rosa María. Buenos días. Empiezo diciendo que si bien la crisis política, las movidas, los partidos y los líderes son importantes, yo personalmente en mi gestión considero que no hay que perder de vista temas claves como la salud, el ambiente, el cambio climático, la cultura. Entonces, por eso también que trato un poco de enfocarme en eso. El sentido de esa carta que le envié a la ministra era exponer argumentos objetivos, técnicos, es decir, no irme contra la ex ministra porque como dicen, es una esclavarta o esa llegada de Castillo, sino porque efectivamente no reúne las condiciones. Eh, la carta es muy extensa, pero se puede resumir básicamente en dos partes. Una es la trayectoria, me dediqué a revisar su hoja de vida y los cargos que había tenido eran casi todos cargos de gerente, administrativa de centros hospitalarios, ¿ok? Y por otro lado dije, voy a ver su tesis de doctorado, porque es doctora en medicina por San Marcos, y la tesis de doctorado es sobre lo mismo, es cómo manejar la gestión de un servicio de emergencia de un hospital. Entonces, ahora vamos a la realidad. El país con más muertos por millón por COVID necesita haber aprendido ciertas lecciones que las hemos repetido 1000 veces. Nombrar a una persona que básicamente es gestora o administradora de salud no llena esos requisitos. ¿Cuáles son entre muchos tantos? Por ejemplo, estar al tanto en los conocimientos científicos y tecnológicos que determinan las enfermedades. ¿Por qué? Mandar médicos, construir hospitales, buscar medicinas es reactivo, es lo que haces cuando ya la gente está enferma muriéndose. Y es lo que se dedican prácticamente todos los ministros de salud desde que yo volví al Perú y tengo memoria. Su enfoque es hospitalario, de atención, porque son médicos, no piensan más allá de la medicina. Entonces, hoy en día hay un concepto de salud, por ejemplo, que se llama One Health, una sola salud. Que si tú quieres cuidar la salud de los humanos, tienes que además cuidar la salud de los animales para evitar la zoonosis, como con el COVID, y también la salud de las plantas y por las plagas, y también la salud del ambiente, ¿no? Y eso implica tener un conocimiento multidisciplinario que lamentablemente no está funcionando. Entonces esta ministra no solamente no tenía esa capacidad, tampoco sabía de epidemiología y de salud pública, que son dos pilares de cualquier política pública en salud, porque el epidemiólogo tiene un mapa del Perú con todo lo que está pasando, cómo se mueve en el tiempo y a dónde hay que prestarle atención para llevar justamente esos recursos, esos presupuestos que la ministra se preciaba de manejar también. Entonces hay varias capacidades que no se están priorizando en la elección de ministros de salud
Y creo que el nuevo es básicamente lo mismo, ¿no? Es un señor que, bueno, ha hecho carrera como cirujano, entiendo, y luego ya cargos administrativos y políticos, pero tampoco tiene ese conocimiento. Entonces, solo para cerrar, yo discrepo, Rosa María, de quienes dicen que en los ministerios solamente necesitas un buen gestor. Yo creo que puede aplicar a algunos ministerios, transporte, vivienda, etcétera, pero en el caso de salud, cuando hay vidas de por medio, viene un brote epidémico y se muere la gente, el ministro tiene que tener, además de esa capacidad de gestión, el criterio, el conocimiento para tomar decisiones informadas de manera muy rápida y poder confiar en que, bueno, tiene una solvencia, ¿no? Así que eso es básicamente el resumen de lo que deberíamos Ahora, lo esperar de que un nos ministro de preocupa salud. a todos, y usted también está en la Comisión de Cambio Climático, es que se viene un niño. No hay discusión sobre eso. Por lo menos lo que dicen todos los indicadores científicos es que viene un niño, tenemos la esperanza de que sea moderado. Pero el dengue, esta enfermedad y otras están asociadas al cambio climático. Es decir, mientras más temperatura tengamos, mayores brotes epidémicos vamos a tener. Claro. Y, y estamos entrando, ahorita termina el invierno, digamos septiembre, octubre, y esto comienza a calentarse de una manera que va a ser mucho más grave de lo que ya es. Así es. Eso es lo que preocupa realmente, que si ahorita tenemos Hay, 200 muertos, no terminemos con 2000 muertos, ¿no? Claro, eso es exactamente lo que yo le reclamaba a la ministra y varias veces lo hice incluso en la Comisión de Salud. Y no solamente, Rosa María, identificar un hecho aislado como Yaku o el niño de este año. El cambio climático es una tendencia de largo aliento que ya viene de hace décadas. Ya se sabe que el dengue está aumentando en las últimas décadas, que su ámbito ¿no? El hábitat del mosquito, por ejemplo, está ingresando al ámbito urbano. Entonces, esa expansión correlaciona perfectamente con los cambios en el tiempo. Entonces, si tú no tienes al MINSA trabajando, por ejemplo, para ser concretos, con el CENAMI o con el IGP, pues no estás haciendo bien las cosas porque no estás tomando la data que necesitas tomar, ¿no? Y los epidemiólogos saben muy bien que el virus del dengue tiene 4 tipos, y si hay infección cruzada es mayor la probabilidad de hemorragia y muerte, y eso todo se puede reflejar en un mapa que le hemos pedido, y recién 3 días antes de su renuncia el INS lo publicó. O sea, tenía la data, eso es lo peor de todo, y no la han sabido usar. Claro, sí, no, yo he visto los mapas y los he publicado también, y hay un mapa de calor, pero el otro tema, y que la ministra alega como, digamos, una excusa, si se quiere, es que la salud pública está regionalizada y que ya el Ministerio de Salud no le corresponde, que esto es una, digamos, ejecución de la Dirección Regional de Salud de Piura, de la Dirección Regional de Lambayeque, y que el gobierno central ya mandó la plata, ¿no? ¿Es un tema de transferir dinero? No, en parte hay que darle un poco de razón, porque efectivamente hay una atribución de los gobiernos regionales y si no hay capacidad es un problema de la regionalización, básicamente. Pero el liderazgo que tiene que ejercer el MINSA como ente rector es esencial. O sea, si el ministro de Salud dispone, emite resoluciones de emergencia, declaratorias de emergencia y dicta ciertas medidas que todo el mundo tiene que acatar, ese gasto presupuestal va a estar mejor dirigido, ¿no? Si yo asumo el liderazgo y le digo a mis regiones, ustedes necesitan preocuparse de estos temas y vas ahí a verificar que lo estén haciendo, entonces no estás interviniendo, digamos, su capacidad de gastar, pero estás influenciando una buena gestión. Y creo que eso también ha sido parte de la falta, ¿no? A pesar de los problemas con la regionalización. Y el otro tema, que también lo vimos en COVID, es las pésimas campañas de comunicación. O sea, en, ¿Cómo se pueden haber acabado, perdona Rosa María, cómo se pueden haber acabado nuevamente las camas? ¿Cómo puede no haber pruebas moleculares? Tanto que nos competían a nosotros, decían que el INS hacía sus propias pruebas, ¿no? Y nos bloqueaban. El tema de las vacunas, no se había almacenar un montón de 350.000 vacunas, creo que se han perdido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y no es, ojo, no es un tema del gobierno de Boluarte, también se lo quise hacer llegar el mensaje a la presidenta y al premier. Esto no es un ataque contra el gabinete, es una defensa de la salud y la vida de los peruanos. Nada más que eso. claro, no puede ser porque no haya suero, ¿no? Imagínate. Cosas por el estilo que han estado pasando en Piura. O, por ejemplo, que se suspendan 2 semanas las clases, de repente es una buena medida. Y ya se han retomado el lunes sin saber si o sea, si no has abatido el mosquito, si no has fumigado y abatido, porque tienes que eliminar las larvas, en todos los colegios y en las casas de esos estudiantes, no estás haciendo nada. ¿Para qué los hiciste faltar 2 semanas de clases? Claro, claro, es totalmente inefectivo. Además,
se han concentrado mucho en decir que están fumigando y fumigando cuando ya hace 5 años hay en el mercado una bacteria disponible que puede, ¿no?, inhabilitar al mosquito, hay mosquitos transgénicos, hay tecnologías nuevas que por desconocimiento tampoco se aplican. Entonces, a eso voy. Tienes que saber un poco más, ¿no? Y no se necesita ser un premio Nobel en nada para tener un poco más de visión. Sí, se habló de un mosquito en Florida, Así. transgénico, que estaba generando una pequeñísima mutación en la zancuda que ya no la hace portadora del virus. Ya, No, la eso vuelve podría ser, infértil. La vuelve exacto, infértil. la vuelve Así infértil. es. Y Entonces, también lo eso, hacen en África. exacto, pero la pregunta es ¿por qué no lo hacen acá? Claro, ya está Si ya fun- disponible. o sea, si funciona en África y funciona en Florida, no le podemos pedir a la OMS ayuda. Hay, a propósito de la OMS, también hay otra deficiencia ahí. Cuando les preguntaron bueno, a los encargados que por qué no se estaba priorizando el acceso a vacunas contra el dengue. Ah, Dijeron, que la OPS, la OMS todavía no habían realmente asegurado. Oye, ya hay varios países, ¿no? Que en Europa ya se aprobó, en Indonesia me parece también, Brasil también. Entonces, es simplemente desconocimiento. No están siguiendo el juego al más alto nivel. Están esperando a que le lleguen las cosas al final, a última hora, y recién reaccionan. ahora, todo el tema de la vacuna también es un tema que necesita muchísima comunicación. Yo hasta ahora sigo confundida, porque la vacuna es Son para los dos. que ya la, claro, pero es para las que ya la tuvieron. Explico rápidamente y para tu público también. La fatalidad o la desgracia de tener dengue hemorrágico viene principalmente si es que tienes dos infecciones por el virus, o sea, que te pican dos mosquitos con dos virus diferentes del dengue, porque hay Ajá, 4 tipos. O sea, si te pica una primera vez y te infectas con un virus, probablemente enfermedad leve o asintomática. Si te pica una segunda vez con un tipo de virus distinto al primero, o sea, infección cruzada, 1 con 4, 2 con 3, 3 con 1, entonces la probabilidad es más alta. Entonces, las vacunas son más o menos efectivas en las dos que hay, dependiendo de si van a ser aplicadas en la persona que ya se infectó o en la persona que no ha sido infectada, ¿no? La segunda vacuna, la de Sanofi, me parece que es la que realmente está funcionando independientemente de si te has infectado una vez o 2 veces, con cuál tipo. Entonces, hay una de las dos vacunas que es mucho más efectiva. La otra solo funciona en algunos casos con esa salvedad. Entonces, por eso era importante conocer estos dos tipos. claro, pero esto la mayoría de los seres humanos no lo sabemos. O sea, es Lo tendría complicado que y eso, saber, pero ojo, lo tendría que saber un ministro de salud. No tiene que ser un virólogo para saber esto. Un médico tiene que saber estas cosas. bueno, ¿qué futuro nos espera? Porque el nuevo ministro de Salud es un político que yo Claro. entrevisté hace 5 años, que su principal trabajo en el Congreso en ese momento era encubrir a Donaire, que ha sido asesor en el Congreso, pero que no tiene ninguna experiencia como en salud pública, como salubrista, digamos, ¿no? Cero. Mira, yo creo que si nos vamos por el tremendismo, vamos a terminar censurando a todos los ministros y creo que una ministra censurada por esta razón ya es suficiente. Yo creo que lo que toca hacer es colaborar. Por lo menos mi rol desde que salió la ministra ha sido hacerle llegar a la presidenta la disposición a ayudar, a buscar perfiles, a dar las opiniones sobre lo que se necesita. Bueno, no han escuchado, ya nombraron a este ministro, entonces lo que creo que corresponde ahora es ofrecerle toda la ayuda, trabajar juntos en hacer grupos de trabajo, mesas de trabajo y ver Pero si es eso que funciona. parece, Si no funciona, vamos al control político, obviamente. ¿no? ¿Qué plazo le da? Yo creo que es cosa de semanas, porque Ya. seguimos en epidemia, o sea, tiene que ser rápido. Él tendría que anunciar, o sea, hoy día ha sido designado, me parece. Él tendría que anunciar desde ya cuáles son esas medidas, a quién va a convocar, si va otra vez va a traer expertos vacunados del Vacunagate o qué sé yo, ¿no? Pero tendría que ya darnos una idea de que las medidas que va a tomar son distintas, son mejores a las de la ex ministra. Creo que ese sería un primer gran paso para darle una suerte de confianza. Claro, pero no ha anunciado nada, ¿no? Bueno, lo han nombrado ayer, esperemos que hoy día nos diga qué va a hacer. Ahora, mirando otro de los problemas que tiene el Ministerio de Salud es que la data no está actualizada. Ayer, que es semana 25, teníamos la data actualizada hasta la semana 22. Pero en efecto, sí había una caída en el nivel de contagios. Por lo Claro. menos
en el recojo de la información que tiene el Ministerio de Salud. ¿Ya? Ahora, eso no significa que es una gestión efectiva, sino que la curva epidemiológica sube y decae en algún momento. Entonces, tampoco nos dejemos engañar. No, y además se había ido al cielo, ¿no? Entonces, Así es. efectivamente, había triplicado el pico del 2017, que es el más alto que ya había tenido el Perú, en contagios, ¿no? Y bueno, y en muertes también. Entonces, comienza a bajar y eso te da un aire, porque ese piso, digamos, porque lo que se viene es el siguiente pico. O sea, Mira, más que un siguiente pico en esta misma epidemia, y si yo estuviera en los zapatos del ministro, ya me estaría preocupando por lo que va a pasar en el próximo diciembre claro, con pues por este el nuevo niño. niño. Y ya me estaría preocupando, por ejemplo, es mensaje directo para él, me estaría preocupando del mapa epidemiológico del Zika, de la chikungunya, de la malaria, de otras enfermedades, de la misma gripe, para saber qué cosa esperar, porque tienes el ámbito de las enfermedades infecciosas y tienes el ámbito de las enfermedades crónicas, que es todo un tema también que nadie está discutiendo en este momento, ¿no? Cardiovasculares, hígado, cáncer, en fin, es un problema bien complejo, pero estas cosas que nos atacan como tormentas, que son las epidemias, tienen que ser previstas con data y ese sería el mensaje. Ya, ocúpate del dengue, termina de solucionarlo, pero ya anda pensando en lo que se va a venir en la próxima temporada. Y ese es el problema, porque lo que se viene es durísimo. En cambio climático, en la Comisión de Cambio Climático en la que están, ¿qué se está haciendo frente al desafío del niño? ¿Qué es lo que están pensando? Mucho, estamos coordinando, en primer lugar, no solamente el trabajo usual que se hacía con comunidades, con grupos interesados, sino que estamos dándole, digamos, el enfoque de hablar con los institutos públicos de investigación, los llamados IPIs. Entonces hay una coordinación muy directa, los llamamos siempre a informar, a que nos cuenten. Estamos sentando en la misma mesa al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud y a institutos de investigación como el INS, como el CENAMI, como el IGP, para que entre todos se empiece a discutir, porque es algo que no hacen entre ellos normalmente. Entonces, de esas discusiones Bueno, salen se un poco supone que más. todos los científicos están en el EFEN, o sea, están el IMARPE, o sea, están el CENAMI, donde hay personal, y yo me he encontrado en la vida, con personal sumamente calificado, con doctorado, con maestría, con gente muy trome, pero que no sabe comunicar, que su problema más grave Ah, terrible, terrible, es terrible. que son Sí, muy pues. buenos científicos que no Mm. tienen ninguna capacidad blanda, no tienen la menor idea de cómo comunicar, cosas que sí tienen que comunicar. Bueno, para empezar, el ENFEN tampoco es que coordine muy bien. Muchas veces tú preguntas a alguien de un instituto, ¿y esta data ya la están manejando? No, no, no hemos hablado. Le preguntas al MINSA, y el MINSA tiene dentro de sus direcciones una dirección que es riesgos y desastres, con dos personas solamente que ven cambio climático en todo el aparato, cuando eso ha sido el determinante de lo que estamos viendo ahora. Entonces, sí, existe el ENFEN, existen buenos profesionales, pero además de que no comunican bien, como tú dices, tampoco están realmente integrados ni liderados por una suerte de champion, ¿no? Un portavoz que, caray, que tome la batuta y saque adelante las conclusiones, las políticas públicas. Para cerrar tu pregunta sobre la Comisión de Cambio Climático, otra cosa que estamos haciendo es darle más protagonismo al Perú en la COP, la Cumbre de Cambio Climático. Somos uno de los países más afectados y hasta ahora no tenemos pabellón. Y tú te paseas por la COP y ves el pabellón de Brasil, de Chile, de Colombia, Argentina, hasta Venezuela. Todos tienen, y el Perú, que está perdiendo sus glaciares, acidificando sus océanos, perdiendo la Amazonía, estos problemas de enfermedades tropicales, en fin, no tiene representación. Entonces, en la última COP, para quienes me critican por viajar, logramos el compromiso de que las delegaciones incluyan no solamente parlamentarios para trabajar estos temas, sino también ya el compromiso abierto que lo ha tomado esta ministra de tener un pabellón en la COP en donde se va a dar voz, no solamente pues a las comunidades indígenas o a las ONGs o al gobierno, sino también a los científicos, Rosa María. Entonces, gracias a esto, personal, científicos, investigadores del IGP, del CENAMI, del INS, que tengan relación, o de las universidades también que tengan relación con este tema, van a tener una tribuna para decirle al mundo, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos aprendiendo. Y eso, aunque parezca mentira, es muy valioso porque nos coloca en el mapa, hace que presten atención y que también la ayuda fluya hacia esta parte del mundo. Así es, seguimos conversando con el congresista Ed Mala. Le voy a preguntar por la situación política en el Congreso, porque él ahora es independiente entre los independientes, ¿no? O sea, el no agrupado más no agrupado, porque está solo, solo. Él y Anderson creo que son los más solos del mundo,
Eh, y claro, en muchas cosas es protagonista, pero en otras es testigo, ¿no? Vamos a rezar Así sobre eso, pero primero, ¿qué cosa está haciendo en Ica? A ver, es un trabajo muy bonito que realmente me entusiasma. Todos saben que la Catedral de Ica perdió el techo por los daños ocasionados por el terremoto de 2007. Han pasado 16 años, Rosa María. Ica todavía no tiene catedral. Los fieles de Ica no pueden visitar su catedral. Y es una desgracia. Una desgracia por la incapacidad de básicamente los gobiernos regionales y locales de hacer algo al respecto. Entonces, como parte de este trabajo que hago desde que ya no soy miembro de la Comisión de Cultura, hay una colaboración muy estrecha con el Instituto Getty de California, un instituto de conservación muy famoso, muy importante, en donde tenemos a una compatriota, la arquitecta Claudia Cancino, que vive mucho tiempo allá en California. Entonces, ella se puso en contacto conmigo a raíz de lo de Cuelap, también están trabajando en Cuelap, en Cusco, y tienen un proyecto muy bonito aquí de recuperar la catedral. Entonces, ahora mismo están haciendo trabajos, pero lo más importante es que ellos hace varios años ya generaron un plan gratuito para dárselo al gobierno regional para restaurar, conservar esta iglesia con elementos antisísmicos, además, de manera que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo. Y lo interesante de esta catedral es que es una joya arquitectónica porque es paralela, digamos, es una iglesia hermana en construcción, en diseño, a la Catedral de Lima. Y el trabajo que se ha hecho en quincha y madera ahí es realmente único. Los expertos que vienen de todo el mundo se Estoy quedan viendo, maravillados. estamos viendo las fotos para el público, que efectivamente se quedó sin techo. Ahora, ¿es una joya arquitectónica que vale la pena culturalmente rescatar? Sí, eso es lo que me están explicando todos los expertos, porque el diseño, la tecnología que se empleó en 1759, si no me equivoco, eran únicas para su tiempo y cómo se ha adaptado un modelo de construcción foráneo a una región sísmica en donde no hay que equivocarse, Rosa María, porque a pesar de que se ha caído el techo, todo el resto de la estructura se ha sostenido. Entonces, es simplemente un problema de mantenimiento, de que no se ha tenido el cuidado esencial. Entonces, a diferencia de lo que dicen los expertos mundiales, los expertos locales decían, bueno, mira, sabes que vamos a derruirla como la del señor Leluren y hacer una Ah, nueva, y se claro. estaría perdiendo ese patrimonio que tranquilamente podría estar entrando en una lista de candidatos de patrimonio de la humanidad. Entonces, el valor histórico, el valor cultural, se empareja con la necesidad social de darle a una ciudad tan importante como Ica Ahora, un templo mayor. llama la atención que un científico, normalmente están un poco alejados de Dios, esté interesado en una catedral. ¿No hay una paradoja acá? No estoy alejado de Dios, Rosa María. Ah, ya, ok. Eh, pero tampoco soy fervoroso practicante, digamos, pero no estoy Ya, bueno, alejado. todos somos Ah, pecadores, pero así digamos, es. Y en ¿no es todo caso, curioso sí, que pero mira, es curioso el trabajo congresal. Quiero empezar con eso, porque por ejemplo, en el derrame de Repsol, yo visité esos balnearios para esas playas para ver el tema ambiental y me encuentro con una problemática social que mis colegas de izquierda con sus banderitas jamás atendieron. Ahora vengo a ver un tema cultural porque me interesaba saber todas las técnicas que se están usando en el adobe, en la quincha, cómo eso puede servir para lecciones para el mundo. Y veo que hay una necesidad social, los fieles están preocupados, no tienen iglesia. Tengo que atender eso también. Así que el mensaje es que las problemáticas son más complejas de lo que parecen finalmente. Ah, no, sí, claro, por supuesto. Y lo de Cuela, Entonces, solo para cerrar ese tema, lo más importante aquí es que se necesitan 23 millones de soles para ejecutar este plan que el Instituto Getty ya le entregó al gobierno regional. Nos hemos reunido ayer con el nuevo gobernador regional, el señor Rutado. Está encantado, está maravillado de tener la ayuda del mundo y se ha comprometido a ejecutarlo. Tienen los fondos, porque Ica es una región que tiene canon, tienen los fondos y nos prometen que en octubre va a haber novedades, si no una inauguración, por lo menos tener este año la certeza de que ya se va a recuperar la Catedral de Ica. Así que ese es el mensaje positivo que se puede a través de las coordinaciones lograr un poquito de avances, porque si no juntas a los actores, no pasa nada. En Cuelap me preguntabas, también todo lo que no se hizo durante las gestiones de Salas, de Betsy Chávez, etcétera, que un lo único que desastre. querían solamente reabrir las cosas a la mala para que la gente entre digamos, los negocios no colapsen. Pero eso estaba mal porque estaban perdiendo la calidad del monumento, se iba a caer otra vez. Entonces ahora también ha intervenido, imagínate, el Instituto Getty. Qué importante es tener institutos de prestigio, instituciones de prestigio que vengan de fuera, pero ya articulando con la DDC, con el Ministerio de Cultura, con la Universidad Católica. Ya tenemos finalmente un grupo integrado de expertos locales, internacionales, bajo el liderazgo del
arqueólogo José Bastante, que trabajó el santuario de Machu Picchu por muchos años. Entonces es gente muy calificada y si tú vas ahora, lo que vas a ver es que están trabajando efectivamente el ordenamiento de la zona del derrumbe, están removiendo los fondos de las casas que están dentro de la fortaleza para darles el drenaje adecuado, para que no se vuelva a acumular el agua y no se vuelva a caer. Entonces ahora ya ves algo efectivo y eso es muy positivo. La pared caída se puede levantar o ya no? Se puede, pero en este momento no es prioridad. Lo que es Ok. prioridad es apuntalar lo que se pueda Ah, caer, no, no. lo otro que se pueda caer y sobre todo solucionar el tema del drenaje porque ya viene la temporada de lluvias y no queremos que eso vuelva a pasar. Entonces probablemente este año también tengamos buenas novedades sobre Cuela. Y yo creo que ese es el tipo de trabajo que no debemos perder de vista, Rosa María, porque hay no solo arqueólogos conservadores, pero hay personas profesionales, ingenieros, muy dedicados, muy invisibilizados y que necesitan realmente que se sepa qué están haciendo. Ahora, en realidad esto que usted está haciendo, que es muy bonito, muy encomiable, es trabajo del Ministerio de Cultura. ¿Dónde está la ministra de Cultura? Bueno, ahí está un poco también nuestro rol de control político y fiscalización. Es revisar, evaluar, hacer seguimiento a lo que hace el Ejecutivo. La ministra de Cultura, como todos los ministros y ministras de Cultura, tiene una cartera con el pliego más bajo, presupuestamente hablando, Sí, ¿no? no, tienen menos presupuesto que el Entonces, Congreso. claro, sí, Mira, efectivamente. Entonces, es muy difícil que avancen estas cosas y yo creo que a veces el hecho de que nuestro patrimonio cultural sea tan diverso y tan rico, tienes poesía, literatura, danzas, música, tienes patrimonio arqueológico, tienes colonial, tienes preincaico, en fin, tienes tantas cosas que yo creo que es un ministerio que no se da abasto y por eso la colaboración desde el Congreso es tan importante. Yo creo que es imposible pedirle al Ministerio de Cultura en las condiciones actuales que pueda cumplir con todo lo que debería cumplir. pero Sí hay algo. podríamos tener una mejor gestión, por supuesto, pero aquí también en cultura pasa algo similar que como en salud, que estamos privilegiando la presencia de gestores y no necesariamente gente que tenga la visión, porque para un ministerio, opinión muy personal, No, tiene que no, saber a dónde quiere llegar el sector en claro, 10 años. pero voy a decirle algo más dramático. Ojalá fueran gestores, porque el señor Salas y la señora Betsy Chávez de Ah, Cultura no no, sabían nada. Era eran el escuderos ministerio, políticos. Claro. exactamente, es el ministerio de cuota política para poner a alguien que defienda al presidente, porque ya no sé dónde ponerlo. Y eso es lo peor Hablando de de. cuotas políticas, que no sé si has mencionado esto con el nuevo ministro, pero tú sabes que hay un vínculo con APP. ¿Has ¿Cuál escuchado, vínculo? no? ¿No? Fue congresista por APP, el nuevo ministro de Salud. Ah, no, sí, claro, yo lo he entrevistado, te has perdido la primera Ya, parte del pero programa. lo curioso es que cuando estábamos preparando la censura para la ex ministra, APP No, no se animaba, no no. se animaba a sacar a Rosa Gutiérrez y había un secretismo de que por qué lo hacían, por qué no lo hacían, y bueno, ellos tendrán que explicar de dónde viene esta coincidencia de que no haber querido sacar a la ex ministra Gutiérrez y ahora poner a alguien de su confianza. A mí me huele a acuerdo político. No, no, es que es un acuerdo político, Y es nadie extraño pone. porque aparece APP en una escena en la cual no se le esperaba. Porque estaba negociando, o sea, justamente porque no iban a. A ver, yo te garantizo que no la censuro, pero si ella se tiene que ir, garantízame a mí que me vas a dar el puesto a cambio. Obviamente. Y mira a quién ponen, ni siquiera tienen la inteligencia que era de destacar, pues, ¿no? Qué lástima. No, es que ¿a quién van a poner de APP que no conozco? Desconozco mayormente. Sí, pues, Ahora, política. Regresemos a la vamos. política porque es el campo Lamentablemente, bueno, vamos. donde menos le gusta estar, pero está en un puesto político, lamentablemente. La bicameralidad no se aprobó por un voto, pero es cierto que hace meses que están negociando esto, o me Correcto. equivoco, están Es así. negociando. De hecho, si tú comparas las votaciones, vas a ver que llegar a un voto significa que se ha ganado. En los últimos Claro, meses se ha ganado votos y se quedaron por muy poquito. Entonces, si se sigue insistiendo, yo creo que es probable que se logre, ¿no? La discusión más bien está en torno a si consideramos que es legítimo, que no es legítimo, que lo avale el pueblo, no lo avale el pueblo. Y esa es una discusión muy de opinión, Rosa María, claro, porque pero lo legal, si lo les, jurídico, lo constitucional es una pero, ok, cosa y lo legítimo es otra. pero por ejemplo, tienen el voto de Anderson, yo voto a favor, si me quitan la reelección. Claro. Y el problema es que si le Ahora, quitan la reelección, la mayoría no votarían a favor. ojo, estás emitiendo una opinión, por supuesto, muy válida, pero yo ahora desde mi posición, yo constato que le ha hecho mucho daño
al país que no haya reelección de No, congresistas. yo estoy a favor de Y yo, eso y también. yo estuve de Tiene que acuerdo haber con ese elección. referéndum en su momento, pero me parece una desgracia. Entonces, yo creo que desde ya, si tú me preguntas a mí si me gustaría ser reelecto, no tendría por qué avergonzarme, Rosa María. Por último, las personas votarán y decidirán si sí o El si no. pueblo ha sido muy duro con eso, además. Yo creo que el voto Así es. popular es el que tiene que decidirlo y históricamente en el Perú se reelige muy poco a comparación de cualquier otro país del Claro. mundo. Entonces, Entonces, digamos, instalar la idea de que si permites la reelección, todos estos se van a quedar, no es así. no, no se No van es a así quedar. tampoco. El pueblo los va a castigar y los va a castigar con Correcto. mucha dureza. Lo Con que el han voto hecho que este principalmente. Congreso, o sea, han hecho cosas tan malas que el pueblo los va a castigar con una dureza terrible. Ahora, 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 Rosa María, la hay que pregunta de verlo. fondo es, cada vez que no nos gusta algo, vamos a tumbarnos al sistema. O sea, también cabe defender la institucionalidad del Congreso, también cabe defender el Tribunal Constitucional, así no nos gusta. O sea, porque criticar al TC, te estaba escuchando, yo también tengo mis diferencias ahí con el TC, es casi como decir no me gustan las elecciones y que se vayan todas las No, elecciones de nuevo. O sea, mire, lamentablemente Doc, le voy a es lo que contar el algo. sistema permite. En la Constitución del Perú hay una cosa que se llama el derecho de crítica a las resoluciones judiciales. Es un derecho constitucional que yo ejerzo al máximo, sobre todo cuando esas resoluciones judiciales son en agradecimiento al Congreso que los acaba de elegir. Porque es una barbaridad Claro, darles pero tú iniciativa eres de gasto a los consciente de que el congresistas. margen para el juego político existe. Ah, no, Y si lo claro. quieres restringir, pues hay que legislar nuevamente. No, no, pero nuestro derecho a criticar es Ah, no te lo quita inamovible. nadie, por supuesto. O sea, Como y la lo libertad de vamos a prensa hacer y de expresión, por supuesto. sin parar. O sea, Claro que sí. ese es el tema. Lo que pasa es que estamos en un gobierno que no le gusta el derecho a crítica. No le gusta, pues. Entonces, si tú sales Bueno, a protestar, ¿a qué no, gobierno le ha no, gustado? bueno, es que la diferencia es que este mete bala, pues. Entonces, la crítica está un poquito más sesgada. Todos meten bala, Rosa No, María. no, no, Yo todos creo que meten la bala. pregunta de fondo, que podemos hablar de esto, la pregunta de fondo, para mí, personalmente, en mi opinión, es que tú tienes que preguntarte si la metida de bala es sistemática. Es una En política enero y febrero, sistemática. diciembre, enero y febrero, sí, sistemático. Lamentablemente. Yo creo que casi prácticamente en cualquier gobierno sacas a las Fuerzas Armadas y a la policía a la calle y esa es la decisión, digamos, dura, difícil. Va a haber probablemente este tipo de incidentes porque No, tenemos una policía mal lamentablemente, preparada, porque se le va de las manos. se te Ha va de habido las manos muertos con una Castillo, ha habido tarde. muertos con Sagasti, ha habido muertos con No, todos. no, no, no. Son diferentes. Se te van las manos una tarde, un par de horas. 8 horas disparando contra población civil en Ayacucho. 8 horas. Fuera Claro, del pero aeropuerto. eso hace que tu conclusión sea tumbarte el sistema democrático o, digamos, resetear todo. Si en No, ese no, no, caso no, no. hubiéramos sacado a No, 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 Belaúnde y a no, Alan no. García, Eso, mi conclusión es que hay un delito y que los que responsables deben van ser a tener que sancionados. pagarlo. Correcto. Y hay un Lo error que político en no haber removido esas cabezas en ese momento. No, no, no. Y que no solamente no haberlas removido, sino que mantuvieron la misma conducta durante 3 meses, lo cual indica claramente que las órdenes son dadas desde el más alto nivel. Porque si yo digo, ¡qué barbaridad! No puede ser que hayan 4 muertos. Remuevo a todos, esto es imposible. Pero si sigo mandando tropa para que sigan disparando, para que sigan disparando y para que sigan disparando, Pero entonces esa es una interpretación, ¿ah? Podemos esto, hablarlo en no, otro no, momento, pues. esto no es un hecho casual. Esto es una política que se frena cuando la gente deja de marchar. Y deja de marchar porque no quiere estar muerta. Son 49 muertos por proyectil de arma de fuego, O porque no les cabeza financian y las marchas. No tórax. estamos hablando de los pacíficos. Es que es un tema complejo, Rosa María. No No, no, solamente son es un las tema personas que complejo, pero legítimamente han protestado, están también los vándalos, están también quienes iban a tomar aeropuertos. O sea, es una mezcla de todo, ¿no? claro, pero los Y muertos el los uso ha racional puesto, de la fuerza, los muertos los caray. pone el pueblo, los más pobres, siempre. ¿Eh? Bueno, ha habido fuerzas del orden también muertas, ¿no? Hay un fallecido asesinado por un ex policía. Mm. Ese es el único fallecido de las fuerzas del orden. Los muertos los pone el pueblo. Mi, Esos mi son los que punto ponen de los muertos. discrepancia en todo caso es lo sistemático. Eso a mí no me queda tan diáfano como a ti. Ah, bueno, tenemos todos los videos para que
para que los vea claramente. Sí, no. Cada incidente, por supuesto, pero 10 incidentes no te hacen una política represiva sistemática de exterminio. En 6 locaciones diferentes, Andahuaylas, Porque en 6 Cusco, locaciones Arequipa, diferentes se encendió Juliaca, el foco, Ayacucho. O porque en sea, todas ellas hubo violencia en las protestas. no, ya sé, pero en Entonces, 6 locaciones, o sea, es una Fuerza Armada o una Policía Nacional absolutamente indisciplinada. incapacitada además. Nunca cumplen sus órdenes. Siempre disparan a matar al cuerpo. Ya, pero ¡Qué ¿no crees raro! también, tendríamos que hablar de reforma policial? No, ya sé, pero ya los muertos están muertos y hay un acto de justicia que se tiene que hacer sobre ellos. Eso no se discute, eso tiene Ya, que ocurrir, por ya, supuesto. perfecto. Y la Policía Nacional no entrega la lista de Claro. ninguno, ¿ya? Las Fuerzas Armadas tampoco, de nadie. No tenemos nombres, En nada, eso ninguna es, información. de acuerdo, en eso es lo que hay que insistir. Está La tardando Fiscalía de la demasiado. Nación concentra todo en Lima para que las fiscalías no estén en las localidades. Por favor. O sea, como decía el difunto, en política no se puede ser ingenuo. Claro, pero las cosas tampoco han cambiado mucho en los últimos años. ¿Cuántas investigaciones de muertes, de fatalidades han llegado a fin? O Puede sea, haber un y fallecido en una por carretera, eso me quiero sí. ir al fondo del asunto que tiene Por que ver eso, con un reformar para que fallecido las cosas en una funcionen. carretera, 2 fallecidos en una toma de carretera, en un intercambio con la policía, por supuesto. 49 por proyectil de arma de fuego, cabeza y cuerpo, donde tienes 8 menores de edad. Correcto. No. O sea, acá hay otra cosa, acá hay algo sistemático. Esa es la diferencia. Pero, está bien. Pregunta final. ¿Existe alguna posibilidad de que vaquen a Dina Boluarte en este Congreso? Yo creo que más allá de deseos, no, por ahora no, por lo Posibilidades. menos. No. Yo No. creo que es mi postura, pero también la veo en muchos colegas. Hay también una necesidad de estabilizar las cosas. O sea, como te digo, por más que haya situaciones que merecen cambios radicales, que merecen condenas y sanciones, no hay que perder el hilo de que el país tiene que seguir adelante, el país tiene que generar confianza, tiene que invertir, no puede dejar de trabajar. No está a favor del adelanto de elecciones. No, en este momento ya no. En este Ya, momento ya no. Ya no. muy bien. A menos que se vuelva a levantar el tema y haya que escuchar, por supuesto, a la ciudadanía. Eso, ahí no quiero pecar de lo que hizo la señora O sea, Boluarte, decir que este perdóname, es un tema cerrado. el 82% del país quiere un adelanto de elecciones. Sería bueno que Ya, escuchen a la ciudadanía. pero, bueno, tú has escuchado muy bien ese símil de cuánta gente quería Hitler, ¿no? Entonces, tampoco se trata, pues, de que la mayoría siempre tiene que imponer una decisión. Para eso también uno es padre de la patria, sin ser arrogante ni mucho menos. Lo que sí te digo es que hay que escuchar, 80% toda la razón. Yo no voy a cerrar esa puerta, pero mi postura en este momento es que yo no voy a proponer ni propulsar eso. Ya lo hice en su momento porque me pareció necesario, porque la situación era muy crítica, muy alarmante. Hoy creo que estamos en otra etapa, en otra fase. Y yo creo que disrumpir el sistema por hacer caso a ese porcentaje es más perjudicial. Es una decisión con su costo político, pero la tengo que hacer porque no me puedo quedar tibio y decir no pienso, no opino al respecto. Muy bien, muchísimas gracias a Edmala por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que despedir y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Hasta mañana, Rosa María. Gracias al Gracias congresista a Edmund ambos. Lara. Gracias. Buen día. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.